Hola a todos. Hoy es martes, 21 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Muchas gracias por invitarme de nuevo, Nima. ¿Puedo empezar con un pequeño mensaje para todos los rusos que nos están viendo? Voy a ponerme de pie y enseñarte mi camiseta. Adelante, échale un vistazo. Es una camiseta que celebra al poeta ruso Vladimir Mayakovsky. Su cumpleaños fue el 19 de julio. Fue el domingo. Nació en 1893. Se suicidó a los 30 años. Y en la camiseta aparecen unos versos de uno de sus primeros poemas más famosos, un poema largo de 1915 titulado Una nube en pantalones. Muchos rusos y muchos podcasters estadounidenses tienen nubes en los pantalones estos días. Pero en esencia, este famoso poema que aparece en la camiseta dice: hoy unos puños americanos aplastarán el mundo dentro de tu cráneo. Ahora bien, ¿por qué celebro a Mayakovsky? No solo porque fue un gran poeta ruso y un partidario muy interesante de la revolución bolchevique, y no solo porque su final fue muy triste, sino porque en este momento nos enfrentamos, y esta es una de las cosas de las que queríamos hablar hoy, a presiones poco habituales sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que opte por una escalada asimétrica. Hablamos de ello la semana pasada. Abandonar la escalada en espejo, la política de responder golpe por golpe que ha seguido la parte rusa. El respaldo a una escalada, incluido el uso de armas nucleares y ataques de represalia fuera del campo de batalla ucraniano, procede principalmente de... Y hay un sondeo nacional de opinión muy reciente que lo demuestra. El apoyo a estas opciones procede principalmente de hombres rusos con un alto nivel educativo, formación universitaria, que viven en las ciudades, tienen una situación económica relativamente buena y más de 40 años. La oposición a estas opciones de escalada y el apoyo a negociaciones de paz, si son posibles, proceden principalmente de mujeres. Y existe una brecha muy grande entre los hombres y las mujeres rusas en la forma en que ven esto. Mujeres con menos recursos, mujeres que viven fuera de las grandes ciudades. Así que, en lo que respecta a las opciones de escalada, estamos viendo una división muy marcada de la opinión pública. El presidente Putin es muy consciente de ello. Hay una división por sexo o por género, hay una división por edad, hay una división por clase social. Así que cuando se oye a los rusos hablar de opciones de escalada, principalmente, por ejemplo, a Sergei Karaganov, uno de los portavoces de la escalada nuclear, o a Vladimir Solovyov, también defensor de la escalada nuclear, lo que se ve es al típico varón moscovita, bien formado, acomodado y mayor de 40 años. La opinión pública rusa no está representada por esos tipos. Pero volvamos a tus preguntas, Nima. Creo que empecemos por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Sabemos que la guerra que está teniendo lugar no es una guerra elegida por Rusia e Irán. De algún modo, Washington y los responsables políticos de Washington les obligaron a entrar en estas guerras. Y ahora mismo, Donald Trump, en su última maniobra, está uniendo a Irán y a Rusia en la nueva resolución sobre nuevas sanciones. Esta resolución fue preparada por Lindsey Graham junto con otros amigos suyos, y sabemos que Donald Trump dijo que también hay que añadir a Irán a esa resolución. Así que la interpretación básica en Washington es que van a continuar con la guerra. Por eso se imponen sanciones. Se intenta debilitar dos posiciones. ¿Y tú, John, cómo ves estos dos frentes? Tengo entendido que los dos gobiernos, el de Rusia y el de Irán, han decidido continuar la guerra como una guerra de desgaste, en lugar de escalarla o de esperar a ver cuál sería la respuesta de Estados Unidos. Esa es la percepción.
Es lo que estamos viendo en el campo de batalla. Se aprecia también en la forma en que hablan los responsables políticos en Rusia y en Irán. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Yeah. Well, it's a big question, Nima, and we've only Bueno, got es una gran pregunta, Nima, y solo tenemos una hora para analizarla. ¿Cómo puedo responder de forma breve y clara? Sí, la guerra le ha sido impuesta a Rusia. Sí, la guerra le ha sido impuesta a Irán. Sí, la estrategia de Estados Unidos es destruir a Rusia en Europa, su poder en Europa, y su estrategia es destruir a Irán y la influencia de Irán en la región de Oriente Medio. Eso es política estadounidense y lo ha sido desde 1953, desde antes de que los israelíes adquirieran la seguridad en sí mismos que tienen hoy respecto a su poder para ampliar su territorio y ampliar su influencia. Así que hay una política israelí y una política estadounidense. Coinciden en la destrucción de Irán. ¿Qué se puede hacer al respecto? Puedo hablar mejor de las opciones rusas, tanto las estratégicas como las operativas y las tácticas. both the strategic ones, the operational ones, the tactical ones. Perhaps if I answer your question, Quizá, si respondo a su pregunta combinando esas dos cuestiones y analizamos cuál es el modelo iraní del que la parte rusa puede aprender ahora, eso responde a la cuestión de cómo afrontar la forma en que la estrategia bélica estadounidense trata a ambos. Existe un modelo iraní para la parte rusa, y llegaré a eso dentro de un momento. Tengo que señalar algo importante de lo que no se está hablando públicamente ni en Rusia, ni en Irán, ni en los podcasts estadounidenses sobre este asunto. Y es la decisión que la parte rusa está considerando. Si autorizar a Turquía a entregar sistemas de misiles de defensa aérea S-400 desde Turquía, que los pagó y donde nunca han sido disparados, a uno u otro de los adversarios a los que Irán se enfrenta al otro lado del Golfo. O son los Emiratos Árabes Unidos, o Qatar, o Arabia Saudí. Pero de momento, según las informaciones de la prensa árabe, parece que se trata de los Emiratos Árabes Unidos. Esto es significativo, especialmente en términos jurídicos. La cláusula 3 del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Rusia e Irán, que los presidentes de los dos países, Pezeshkian y Putin, firmaron hace ya más de un año, exige que ninguna de las partes ayudará a un tercero en una agresión contra ninguna de las dos. Ahora bien, si Rusia presta ayuda a los Emiratos Árabes Unidos, que son un agresor contra Irán, ¿estamos todos de acuerdo en eso? Albergan bases estadounidenses agresivas. Han formado parte de la guerra contra Irán. Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí quedarían cubiertos por la cláusula 3 del pacto entre Irán y Rusia. Por tanto, en virtud de ese pacto, sería ilegal que Rusia transfiriera los S-400 a uno de esos tres países. No hay absolutamente ningún debate sobre esta cuestión, y debería haberlo. and there ought to be a discussion about it. There are a variety of ways in which it could be argued that Hay varias formas de argumentar que Rusia podría modificar los S-400, instalarles un mecanismo de desactivación o hacerles otras cosas. Pero si los entregan, si los turcos los entregan, no tendrán un mecanismo de desactivación. No merecería la pena comprarlos desde el punto de vista de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Qatar. Así que la cuestión pasa a ser, la pequeña cuestión, la cuestión legal. ¿Va el presidente Putin a autorizar la transferencia de estos S-400 a un país que está actualmente en guerra con Irán? Primero, ¿qué significa esto en el contexto estratégico más amplio? El contexto estratégico más amplio es este. ¿Puede Irán confiar en que Rusia cumpla sus compromisos en esta guerra? Oímos todo tipo de discusiones sobre el apoyo militar ruso, el apoyo de inteligencia, el apoyo comercístico de todo tipo para que Irán se defienda de Estados Unidos. to defend itself from the United States. It's essential in the context you put it, Nima. Es fundamental en el contexto en que lo planteas, Nima, y me alegro de que lo hayas puesto al principio. Si Estados Unidos piensa y emplea sus fuerzas armadas para tener en el punto de mira tanto a Irán como a Rusia, por decirlo así, en el mismo barco de las sanciones, por decirlo así, con el mismo objetivo en el campo de batalla, por decirlo así, si Estados Unidos trata conjuntamente a Irán y a Rusia,
Confía Irán en que Rusia cumpla ese pacto, y la cuestión de los S-400 es una prueba de ello. Corresponde al presidente de Rusia, a su portavoz y al Consejo de Seguridad dejarlo claro. No esperamos que la parte iraní plantee el asunto públicamente. Lo planteo yo porque debería hacerse público por parte de Rusia, y todavía no lo es. Pero esto plantea una cuestión más amplia. ¿Pueden los aliados de Rusia confiar en ella? No solo Irán, sino también los otros aliados a los que Estados Unidos está apuntando. China, Corea del Norte. Acabamos de tener en Moscú una visita del ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, comprometiendo el apoyo de Corea del Norte a Rusia en su guerra contra Ucrania. La cuestión de la confianza lleva a una pregunta más amplia. Cuando se enfrentan a una guerra común por parte de Estados Unidos, los aliados de la OTAN, Israel y otros, ya sea Irán, Rusia o ambos, ¿confían lo suficiente el uno en el otro como para aliarse? ¿Presentan de algún modo un frente unido que disuada el tipo de agresiones que Estados Unidos y sus aliados están ejerciendo contra Irán y Rusia? Ese es un punto general para empezar. Si me permite, continuaré un poco más. ¿Cuál es el modelo iraní del que Rusia puede aprender, pero que aún no ha adoptado? Ni siquiera lo debatimos en Moscú. Bueno, habéis hecho un trabajo magnífico, Nima, igual que tus invitados, al explicar cómo funciona el régimen del Estrecho de Hormuz, que los guardianes de la revolución controlaban operativamente, pero que Irán ha incluido en el memorándum de entendimiento, ahora anulado por la escalada de la guerra de Estados Unidos. Entendemos que el régimen del Estrecho de Hormuz es una de las formas en que Irán puede afectar estratégicamente a la economía estadounidense, al votante estadounidense, al miedo de los votantes estadounidenses a la inflación. Esa combinación de inflación y bajas, de sangre y precios, que siempre ha amenazado a los presidentes estadounidenses y a quienes ocupan el cargo en época electoral. Ahora bien, ¿qué estamos viendo hacer a Irán? Imponer sangre. Por primera vez se han producido bajas significativas en el ataque iraní contra Al-Tanf, en Siria, en el ataque contra Jordania, en el ataque contra Kuwait y en otros lugares. Sí, la parte estadounidense está ocultando información sobre cuántos soldados y miembros del personal de Estados Unidos han resultado heridos, cuántas bajas ha habido. Pero lo cierto es que la parte iraní se está concentrando ahora en aumentar el coste en sangre para Estados Unidos, de una manera que no pueda ocultarse públicamente. Pequeño según los estándares de la guerra de Vietnam, sí, pero significativo, aunque pequeño, porque es algo inédito desde hace muchísimos años. Sangre más inflación mata a presidentes. Bolsas para cadáveres más inflación matan presidentes en época electoral. Lyndon Johnson entendió eso y se retiró de la carrera presidencial en el 68 por esa razón. Ahora bien, el Estrecho de Hormuz es una vía mediante la cual la acción militar iraní, aunque relativamente débil en comparación con las fuerzas estadounidenses del bloqueo, puede provocar escasez no solo de petróleo, sino también de gas y de subproductos como el helio. Eso afecta a los mercados mundiales y al precio que los votantes estadounidenses pagan en las urnas. Esto, a su vez, afecta al valor de los mercados bursátiles estadounidenses. Es un problema global, una fuente de influencia que un país relativamente débil en estas condiciones, bajo ataque de un país relativamente fuerte, puede utilizar para defenderse. Ahora bien, ¿cómo aplicar ese modelo a Rusia? Rusia también tiene su, llamémoslo así, problema del Estrecho de Hormuz. Also got its, let's call it Strait of Hormuz problem. The Black Sea is now subject to... El Mar Negro está siendo ahora objeto de una escalada creciente de la guerra con drones por parte de los ucranianos, con la ayuda de Estados Unidos, los británicos y los aliados de la OTAN. Por el Mar Negro pasa aproximadamente el 30% o más del comercio mundial de trigo. Desde luego, ese trigo no va a los consumidores estadounidenses. No se traduce en inflación del precio del pan en Estados Unidos.
se traduce en inflación del precio del pan, del precio de la harina, en inflación del precio del pan para los países pobres. Países pobres como Egipto, países pobres relativamente hablando como Turquía, países pobres de África. Pero Rusia se enfrenta a un problema de tipo estrecho de Hormuz, el problema del Mar Negro. Y en el Mar Báltico, en los estrechos daneses, la estrategia de Estados Unidos y la OTAN es ahora bloquear el comercio ruso. Esa es una de las cosas que ha llevado a blogueros rusos, blogueros militares y comentaristas políticos elocuentes como Oleg Tsarev, candidato ucraniano a la presidencia en espera, a señalar que la Armada rusa no está haciendo lo suficiente para combatir estos bloqueos. Al fin y al cabo, la Armada rusa es mucho más poderosa que la iraní y no está en el fondo del mar, que es donde el presidente Trump afirma que está la Armada ucraniana. Proporgrammadrum Russo prendido normalini de régimen permanente estrecho. Es incrementen mi. Estoy informando de Rusia plantina segmentos Rus. ¿Por qué la Armada rusa no ha sido armada ni ha operado con mayor eficacia, ya sea en el Mar Negro, en el Mar Báltico o escoltando buques mercantes rusos por todo el mundo, donde se enfrentan a una amenaza de escalada cada vez mayor? Ese es un elemento. Podríamos repasar más operaciones militares, pero hay una dimensión de lo que está haciendo el modelo iraní que sencillamente ni siquiera se debate en Estados Unidos. Y es que la capacidad iraní a nivel militar puede afectar a los mercados estadounidenses, a las bolsas. Y el valor bursátil es uno de los ámbitos en los que la administración Trump es muy vulnerable. Si estás bajo ataque de Estados Unidos, observas, como han hecho los iraníes, cuáles son las vulnerabilidades del atacante. ¿Cuál es el talón de Aquiles del atacante? Y luego, ¿cómo atacar ese talón? No estás intentando librar una guerra frontal contra una superpotencia. Estás buscando el talón de Aquiles de esa superpotencia y golpeando ahí. Los iraníes lo han encontrado en el estrecho de Hormuz, ¿verdad? La parte rusa tiene la capacidad, pero ni siquiera habla de ello, de fijarse en los mercados estadounidenses e influir en ellos mediante métodos de guerra. Por ejemplo, hablando a grandes rasgos, el 40% de la valoración actual del mercado bursátil en Estados Unidos, el llamado auge de la inteligencia artificial, se basa en las valoraciones de un puñado de empresas estadounidenses dirigidas por oligarcas. Ya sabes cuáles son: Google, Microsoft y Musk, por ejemplo. Musk, por ejemplo, participa activamente en ayudar a Ucrania a atacar a Rusia. ¿Por qué Rusia no ha ideado una serie de contraataques contra los oligarcas estadounidenses que controlan el 40% de los mercados de Estados Unidos? Si provocaras pánico, si lanzaras amenazas contra los oligarcas estadounidenses que perjudicaran las valoraciones de la bolsa de Estados Unidos y aceleraran lo que muchos expertos señalan como la burbuja de los mercados estadounidenses, crearías la posibilidad de una recesión, o algo peor, en la economía de Estados Unidos. Y ningún presidente puede librar una guerra en unas condiciones de recesión así. ¿Por qué la parte rusa no hace a Estados Unidos lo que Estados Unidos y sus aliados ya les están haciendo a los oligarcas rusos? Veámoslo. El presidente Putin promete represalias equivalentes. De acuerdo. ¿Dónde está la represalia por el hecho de que Estados Unidos haya sancionado a casi todos los oligarcas rusos que controlan una parte muy grande de la base económica sobre la que se apoya el respaldo al presidente Putin? Bien, ¿a cuántos oligarcas estadounidenses, empezando por Musk, ha sancionado Rusia o contraatacado? ¿Por qué no se habla de las opciones de escalada por parte rusa contra las vulnerabilidades de la economía oligárquica estadounidense para responder, entre comillas, ojo por ojo, a lo que están haciendo contra la parte rusa? Se lo pregunto porque, si se está hablando de capacidades de represalia y de escalada por parte rusa siguiendo el modelo iraní,
No tiene sentido, ¿verdad? Que la parte rusa deje que los oligarcas estadounidenses operen impunemente. Y si muchos de ellos son la fuente de financiación electoral del presidente Trump, muchos de ellos financiarán la sucesión del presidente Trump. ¿Cómo puede la parte rusa ser tan pasiva, tan silenciosa a la hora de contraatacarlos? Lo dejo como pregunta, pero paso al siguiente punto. Si el modelo iraní recomienda hacer cosas así, no necesitamos estar hablando de ataques nucleares ni siquiera de ataques iraníes fuera del campo de batalla ucraniano. ¿Por qué? Por una serie de razones en las que podemos entrar, pero como mínimo, Rusia ni de lejos ha explorado y agotado todas las opciones de escalada que tiene, y que ni siquiera ha adoptado, probado u operacionalizado de ninguna manera. Lo dejo ahí y luego vuelven a mí con preguntas. Supongamos que Rusia hace algo en el Mar Negro, o básicamente en Odessa. ¿Cómo cree que reaccionarán los ucranianos? ¿Cómo va a influir esa reacción en Rusia? Porque cuando se habla de, ya sabe, el estrecho de Hormuz está de algún modo cambiando toda la región por el nuevo cierre de esta ruta comercial y por la forma en que están presionando a otros países. Pero cuando se trata del Mar Negro, se trata de Ucrania y de otros países que reciben este trigo y lo que sea que estén enviando a esos países. ¿Cuál sería, supongamos que Rusia hace eso? ¿Cómo ve la reacción de Ucrania? Bueno, por el momento, la reacción ucraniana ha sido reparar rápidamente y mantener el acceso de su puerto de Odessa al exterior. Las alternativas a perder Odessa como puerto de entrada y salida, de salida para el comercio ucraniano de cereales y de entrada para todo tipo de suministros, principalmente militares, son limitadas. Si Rusia logra cortar el transporte marítimo, los ucranianos desvían sus exportaciones, en particular el trigo, a través de sistemas de canales y del sistema fluvial del Danubio, en países vecinos como Rumanía. Esas rutas también están expuestas a contraataques rusos dentro del campo de batalla ucraniano. Pero no basta con, digamos, neutralizar Odessa. Volveré a la cuestión de si el nivel actual de ataques está afectando de forma apreciable a las operaciones ucranianas en el Mar Negro. Es un punto importante. Pero si la estrategia de escalada rusa del Estado Mayor es atacar los suministros, ¿por qué el sistema de suministro terrestre desde Polonia, el centro logístico de la OTAN en Rzeszów, al sureste de Polonia? ¿Por qué ese centro ha seguido abierto para miles de toneladas de suministros entrantes, evacuaciones médicas y todo tipo de vuelos de salida? ¿Por qué ha seguido abierto ese centro? Las líneas de ferrocarril y carretera han permanecido abiertas. ¿Por qué los sistemas de suministro terrestre entre Polonia y Leópolis, Kiev y después el frente han seguido abiertos sin siquiera ser atacados? Así que su pregunta no es solo cuál es el impacto de los ataques rusos que hemos visto durante los últimos 3 días en Odessa, sino cuál sería el impacto de un intento en todo el país de cortar a Ucrania el acceso a los suministros. Eso sería lo primero. Cortar los suministros sería lo primero. Lo segundo, relacionado con Odessa, sería destruir los sistemas de guiado que operan en el espacio aéreo del Mar Negro para dirigir ataques con misiles y drones, en parte desde Odessa, en parte a lo largo del frente y en parte desde la retaguardia ucraniana contra la retaguardia rusa. Mientras los ataques contra los suministros se limiten al mar, pero no se extiendan al ferrocarril y a las carreteras. Mientras atacar los suministros como objetivo no vaya acompañado de ataques contra los sistemas de guiado, especialmente en el espacio aéreo del Mar Negro. Las capacidades de ataque con drones de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN no se verán afectadas de forma significativa. Mire, ahora mismo hay entre 50 y 100 víctimas civiles por semana a causa de estos ataques.
El número de drones de ataque ucranianos que actúan en enjambres ya se cuenta por decenas y cientos. A menos que veamos una reducción significativa, la respuesta a su pregunta es que la represalia rusa en torno a Odessa no está teniendo un efecto significativo. Como todavía no tenemos una represalia rusa contra la guía, especialmente en el espacio aéreo del Mar Negro, la guía proporcionada por satélites estadounidenses, drones estadounidenses y aeronaves británicas de ala fija, toda la combinación que suministra al sistema ucraniano de mando y control de drones, sigue sin verse afectada. Por tanto, la escalada ucraniana continúa aumentando. Por tanto, aumenta el número de ataques. Por tanto, aumentan las pérdidas materiales del lado ruso. Y como acabo de decir, también aumentan las víctimas civiles. John, tu planteamiento es que Rusia ataque a todos esos buques o barcos que se dirigen a Odessa. ¿Qué es eso? Bueno, eso ya se ha hecho. Sí, eso ya se ha hecho. En segundo lugar, Rusia tiene que aumentar su... Ahora estamos hablando solo en términos operativos y tácticos. Y no hay ninguna novedad. Nadie necesita que yo copie y pegue lo que dicen los blogueros militares, los comunicados del Ministerio de Defensa o las fuentes ucranianas que documentan hasta qué punto están siendo atacados los movimientos de buques, las baterías de misiles de corto alcance y drones, los sistemas de fabricación de drones, todas esas cosas. La cuestión que planteas, creo, es esta. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los efectos? Si cada bando escala, pero la escalada de cada uno no reduce ni disuade al otro, entonces estamos en una guerra de desgaste y se está calentando cada vez más. ¿Esa es su pregunta? No creo que tengamos que hablar de las cifras. Nuestra audiencia puede ir a la cuenta de Telegram de un bloguero militar ruso como Boris Roshin, coronel Kasad, C.A. Cesad, y ver día a día, hora a hora, por así decirlo, cuál es el balance, cuáles son las cifras, ataques ucranianos entrantes, instantáneas ucranianas, ataques rusos siguientes, los objetivos, la naturaleza del objetivo. Todos esos datos estén ahí. Lo que intentamos hacer es entender estratégicamente todas estas operaciones. Usted plantea la buena pregunta, ¿cuál es el impacto? Me temo que la respuesta, día tras día en la guerra de drones, es que no hay indicios de que la acción rusa, que el presidente Putin llamó una acción espejo, un toma y daca, pero más potente de lo que ellos pueden lanzarnos a nosotros, eso fue lo que dijo, esté dando ningún resultado tangible que indique disuasión o mitigación. No estamos reduciendo el número de drones que entran. No estamos reduciendo el número de rusos muertos y heridos por estos ataques en la retaguardia, en las carreteras hacia Crimea, en los trenes y así sucesivamente. Así que, John, me da la impresión de que los rusos se sienten de algún modo cómodos con la situación en la que están. Porque si cambiaran de posición de alguna manera, eso podría tener enormes repercusiones. No sé cuál es tu interpretación de esto. Si continúan, supongamos de esta manera, las dos guerras siguen desarrollándose en paralelo, y Estados Unidos está básicamente sosteniendo dos guerras, proporcionando todo a estos dos campos de batalla. Por eso, cuando veo a los iraníes, cuando veo a los rusos y los escucho, sigo las noticias y a la gente que conoce bien la región, básicamente no perciben ninguna clase de prisa en su respuesta en el campo de batalla. Sienten que pueden mantener este nivel de intensidad de la guerra que se está produciendo allí. Y saben que a medida que pase el tiempo van a tener ventaja. Y eso significa que lo peor que Ucrania puede hacerle a Rusia es usar drones. ¿Y qué más pueden hacer? ¿Y hasta qué punto pueden presionar a Rusia? Porque todo se reduce a esto. Usted conoce Rusia mejor que yo. Pero en lo que respecta a la economía, a la seguridad, dice que de algún modo están sufriendo bajas a causa de la guerra.
Pero si se mira el panorama completo, la operación militar, el estado de la economía, la seguridad del pueblo ruso y la forma en que se puede escalar sin tener repercusiones drásticas para la sociedad, para el país, ¿cómo va a evolucionar todo eso? Creo que hay muchas cosas que considerar en cuanto a esa posición. Indeed, there's a lot, but I think we both agree no Iranian Hay mucho que decir, pero creo que ambos estamos de acuerdo. Ningún iraní se siente cómodo bajo estos ataques, y tampoco ningún ruso, ni en la cúpula política o militar, ni entre los ciudadanos de a pie. Nadie se siente cómodo. Primero. Segundo, los problemas se acentúan en Rusia porque estamos en las últimas semanas de las elecciones nacionales que se celebrarán entre el 18 y el 20 de septiembre. Estamos en una situación en la que la aprobación pública de la gestión del presidente está disminuyendo. Según los estándares europeos, sigue siendo mucha, nada comparable a una pérdida de confianza en los dirigentes europeos, y nada comparable a la pérdida de confianza en Trump. No hay comparación. Pero en relación con el nivel estable y alto de confianza en la gestión del presidente Putin durante los años de guerra, los 4 años y medio de guerra, este es un cambio significativo que se hace efectivo cuando la gente deposita su voto. Y esto amenaza a la mayoría del partido gobernante. Así que sentirse más inseguro tiene un coste político inmediato. En la economía, gran parte del daño se debe a que Rusia está en una situación de recesión. El Banco Central lo predijo, y yo hablé de ello hace meses. El Banco Central pronosticó 2 años de recesión, 2026 y 2027, con una caída del PIB de hasta un 2 o un 3%. Ahora, las heridas autoinfligidas por Rusia han venido de los tipos de interés muy elevados fijados por la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina. Está a punto de afrontar una nueva decisión sobre los tipos de interés bancarios que se anunciará el viernes. El presidente Putin prácticamente le ha ordenado, en una conversación que mantuvo con el presidente de la República de Yakutia, en la región del Lejano Oriente, que el interés clave para nada fornetual, según dijo Putin. The key interest rate will go down naturally, said Putin. Nabiullina has responded with reports. Nabiullina ha respondido con informes, de los que he hablado en el tuit de hoy y en otros contenidos de Dances with Bears, diciendo que la inflación está subiendo por problemas de suministro de combustible. Se refiere a los daños de la guerra, ¿de acuerdo? Los problemas de suministro de combustible tienen un efecto de traslado a los precios. No solo porque hemos perdido capacidad de refino, que se está reparando tan rápido como pueden hacerlo los héroes rusos del trabajo, sino porque hay un límite a lo que se puede hacer con rapidez. Y en la situación actual vemos escasez de diésel. La escasez de diésel se traslada al resto. Se pierde combustible para las cosechadoras, combustible para las máquinas necesarias para volver a plantar de cara a la nueva temporada. Vemos cómo los efectos llegan al sector agrícola, y eso se agrava por el problema de poder mover los buques de grano del mar de Azov, donde están atacando los ucranianos. Los ucranianos atacan sistemáticamente los puntos de máxima vulnerabilidad de la economía rusa, que se traducen en votos, en decepción, en inseguridad. Y un ataque con drones contra un gran almacén del sistema minorista Wildberries daña una parte muy importante de los pediductos por Internet para los consumidores rusos. Bien, todo el mundo sabe cómo es eso en Occidente. Todos los que nos escuchan entienden cómo sería si el almacén de Amazon, su sistema de almacenamiento, el sistema logístico que hace posibles esas transacciones en línea, fuese algo a lo que todos estuviéramos ya acostumbrados. ¿Qué ocurriría si ese gran sistema logístico quedara dañado durante semanas por un ataque con drones? Eso es lo que los ucranianos pudieron hacer, guiados por satélites estadounidenses y drones de vigilancia en directo proporcionados por Estados Unidos, los británicos y otros. Esa selección de objetivos de alta precisión daña un ámbito concreto del comercio minorista del que todo el mundo es consciente.
Y eso se convierte, tal como se pretende, en la percepción de que el presidente Putin no puede proporcionar seguridad y prosperidad. Putin can't deliver security and prosperity. That turns into the publicly measurable vote. Eso se traduce en el voto, que se puede medir públicamente. ¿Qué siente usted respecto a la dirección que lleva el país? Bueno, en Rusia hemos tenido una confianza muy alta en la dirección positiva del país, mucho mayor entre los rusos que la confianza de los estadounidenses en la gestión de Trump. Pero dentro de Rusia, no se compara cómo les va a los rusos con cómo les va a los británicos, ni cómo les va a los rusos con los desafortunados franceses o los desafortunados estadounidenses. Se trata de cómo estamos en comparación con el año pasado, de cómo estamos en relación con nuestras aspiraciones para nuestros hijos y para nosotros mismos en las próximas semanas y meses, de cómo afrontamos las deudas. Y lo que estamos viendo es una guerra de Estados Unidos y Europa para socavar la confianza de Rusia en el futuro. Cuando eso ocurre, se traduce en votos. Y ese es el problema con el que está lidiando el presidente Putin. ¿Por qué está lidiando con ello? Porque ya no puede abordar lo que la mayoría de los rusos entiende que es su situación. Y esto se expresa en desánimo, ira, teorías de la conspiración y una percepción negativa en las encuestas, en la gasolinera, allí donde escasean los bienes, donde se producen retrasos, donde hay peligro en una carretera. Todo eso lo calcula la otra parte, Occidente, en små recursos de Rus. Y se avrintithen mal por Nabiulina, que está siendo en pues tu enemim. Who is pursuing a policy that can only assist the enemy. And if she produces, contrary to President Y si el viernes decide, en contra de la orden del presidente Putin, subir el tipo de interés oficial, lo que veremos podría ser una rebelión muy inusual por parte de los responsables financieros de la economía rusa. Si reduce los tipos en 25 puntos básicos, un 0,25%, no es suficiente. No basta para volver a estimular la economía. Así que, estas son las tensiones dentro de Rusia. Son las tensiones que sienten los rusos de a pie. Y son las tensiones que la administración tiene que afrontar. Pero cada vez hay más distancia entre la forma en que hablan públicamente los gobernadores y el presidente y la realidad. Parece irreal, poco realista. Hablan de asuntos que, según dicen, están bajo control, cuando el público sabe que no lo están. under control when the public knows they're not. John, let me force you a little bit out of your. John, voy a sacarte un poco de tu zona de confort. Vale, teniendo en cuenta lo que está pasando, creo que es muy importante. Por eso esa es la razón por la que lo hago. Porque el frente en Asia Occidental también es importante para Rusia. Las dos guerras son la misma guerra. Sí. Ahora mismo, Yemen está saliendo y bloqueando Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. La importancia de eso es el bloqueo a Arabia Saudí. No es contra otros países. Todo gira en torno a Arabia Saudí. Y sabemos que el único país que de algún modo ha sido capaz de exportar petróleo hasta ahora era Arabia Saudí, por el oleoducto que tenían. Y también Emiratos Árabes Unidos, de algún modo. Hay dos puertos, Fujairah y el otro, no recuerdo cómo se llama. Y tienen dos puertos fuera del estrecho de Hormuz, que básicamente no están operativos, porque Irán también controla esa zona. Por eso se ve que no pasa nada en el estrecho de Hormuz, ni fuera del estrecho, en comparación con el caso del Mar Rojo, Arabia Saudí, y las dificultades a las que se enfrentan allí. Y cuando se juntan los dos casos, ¿qué va a pasar en Washington? Una de las opciones es escalar. Donald Trump, hace solo unos momentos, difundió imágenes y dejó claro que Donald Trump no está jugando, no es alguien que juegue. Significa que va en serio, va a ser algo serio. Pero cuando criticamos, creo que hay gente, ya sabes, que critica a Rusia, a Irán, y la forma en que están respondiendo. Ya sabes, no son tan fuertes en su manera de luchar contra Estados Unidos. Pero los medios y las herramientas en manos de Estados Unidos se están reduciendo.
No veo que Estados Unidos vaya a estar mejor con el paso del tiempo, porque el mercado energético mundial, ya sabe, es por las municiones, por las reservas de Estados Unidos, los interceptores, los misiles de crucero. Todas estas armas y sistemas de defensa aérea han demostrado ser, de algún modo, ineficaces. Y al observar la tasa de interceptación, o la forma en que todo está confluyendo, está el campo de batalla, los aspectos militares y la economía de la guerra, todo juntándose. ¿Cómo ve la posición de Washington a la hora de continuar estas dos guerras? Tenemos que entender que Washington y su forma de ver el conflicto, estos dos conflictos, forman parte de esta guerra. Bueno, veamos si puedo responder a eso. Es una pregunta muy difícil. Entiendo el argumento que quieren destacar algunos de sus invitados y muchos de los otros podcasters centrados en la guerra. Y creo que hay una gran parte de la audiencia que quiere ver que el imperio estadounidense se enfrenta a una derrota muy significativa, que cambia las reglas del juego, en ambos frentes, el frente europeo y el frente iraní, del Golfo Pérsico y de Oriente Medio. Yo no lo veo así desde un punto de vista estratégico. Lo que veo es diferente. Pero me ha pedido que dejemos por un momento el teatro europeo y miremos Oriente Medio, al menos desde donde yo lo veo. En primer lugar, los votantes estadounidenses no son muy sensibles a la guerra en Europa. Solo tienen cierta sensibilidad hacia Francia. Las grandes cuestiones sobre las que van a votar son la inflación, el coste de los alimentos, el combustible y el desvío de fondos presupuestarios. Para los votantes estadounidenses, las cuestiones relacionadas con la guerra dependen todas de la guerra con Irán, y ahí el nivel de desaprobación entre los votantes de Estados Unidos es alto y sigue creciendo. Pero el interminable programa de tweets y entrevistas del presidente Trump intenta rebajar eso, diciendo que el precio del petróleo, el precio de la gasolina, está bajo control, que está bajando y demás. Está tratando de satisfacer al electorado MAGA, diciendo, somos los mejores, somos los más poderosos, vamos a ganar, podemos infligir dolor donde queramos. Necesita convencer al electorado MAGA dentro del Partido Republicano de que hacer la guerra es una apuesta ganadora. Y sigue haciéndolo. Muchas de las operaciones contra Irán son gestos de cara a esa base electoral. Al mismo tiempo, contradicen los temores de los votantes estadounidenses de que más violencia cuesta más dinero y desvía una mayor parte del presupuesto de Estados Unidos de las prestaciones sociales, la sanidad, la educación, etc. Así que los estrategas electorales de la Casa Blanca tienen que encontrar un equilibrio, y se puede ver a Trump equilibrando casi cada discurso, casi cada entrevista y cada combinación de tweets, cuando dice que estamos ganando en el ámbito militar y que estamos ganando contra la inflación, cuando no es así. En resumen, el índice de aprobación del presidente Trump no cambia, haga lo que haga. Tampoco el enfoque de Vance de un memorando de entendimiento de paz ayudó mucho a Vance. Le beneficia a Vance frente a Rubio y Donald Trump Jr. en la carrera por la sucesión presidencial, pero no ayuda en el cálculo a corto plazo de las elecciones legislativas de mitad de mandato. Entonces, ¿cómo decirlo? Preguntabas, ¿cómo afecta a Washington la guerra en Irán y su impacto actual? Pues eso se traduce en política económica inmediata y se traduce en votos. Y de momento, creo que el problema es que la oposición demócrata, por llamarla de algún modo, no discrepa de Trump en hacer la guerra a Irán, no discrepa de Trump en aliarse con Israel y apoyarlo, cueste lo que cueste, sea cual sea el precio. Así que los demócratas no representan una amenaza particular para la administración. No hay un movimiento antibelicista a nivel de partido. Hay un movimiento contra la guerra con nosotros. Somos una voz diminuta en un mundo muy ruidoso, de medios, redes sociales y medios alternativos, en contra de estas dos guerras. Pero, siendo realistas, no contamos. Simplemente hablamos e intentamos crecer.
atraer más apoyo. Pero para los cálculos de la Casa Blanca, no contamos en ninguna elección, ¿verdad? Lamentablemente no contamos. Y tampoco cuenta el sentido común, ni todo el análisis que hacemos sobre esto. Así que hay un alto nivel, creo que se puede ver, de confianza en que la estructura subyacente de su forma de hacer la guerra no les está costando votos. Puede que me equivoque, pero por lo que veo, las encuestas electorales muestran que nada de lo que hace Trump mejora las cosas para él. Nada de lo que hace las empeora para él. Nothing he does makes things worse for him. But resumption of war, closure of Hormuz. Pero la reanudación de la guerra, el cierre de Hormuz, la subida del precio de los futuros del petróleo y la subida del precio del petróleo físico que se comercia ahora mismo, hay diferencias. El comercio físico es mucho más caro y volátil. Nada de eso está influyendo en los votos. De hecho, lo que vemos es una enorme manipulación de los mercados por parte de la administración Trump, por parte de sus grupos de interés financieros. Ganan dinero apostando. Ganan dinero manipulando el mercado. Su confianza en ganar dinero, tanto cuando sube como cuando baja el precio del petróleo, todavía no se ha visto sacudida. La parte iraní aún no ha quebrado la confianza de las estructuras financieras que están detrás de Trump en su capacidad para predecir y ganar dinero con los futuros. Tampoco la respuesta de Irán ha mermado la confianza de la Casa Blanca, especialmente la de personas como Stephen Miller, el subjefe de gabinete, el más sanguinario del personal de la Casa Blanca. Su confianza en la guerra aún no se ha visto sacudida. Su confianza en Oriente Medio aún no se ha visto sacudida. Están extendiendo esa confianza al conflicto en Líbano, donde pronto tendrán una reunión, no hoy, mañana, no tengo las fechas exactas, con el presidente del Líbano, mientras intentan escalar contra Hezbollah y hacerle a Israel el trabajo sucio en el norte, en el noreste del Líbano. Así que estos son indicios de que, como combatientes, la administración Trump no está perdiendo la confianza. De hecho, tal como yo lo veo, según cómo calculan el resultado de las elecciones de noviembre, tienen buenas posibilidades de mantener el control del Senado, pero por los pelos, por 1 o 2 votos. Con un margen tan limitado, si los republicanos lo conservan, pueden controlar los votos demócratas, y lo estamos viendo. Lamento decir que gran parte de la interpretación del voto contra el proyecto de ley de autorización de defensa nacional, en particular los elementos relativos a Israel de ese proyecto, es errónea. Fueron votos de procedimiento contra que el proyecto avanzara, más que votos de fondo contra Israel. Creo que estoy en Moscú. ¿De acuerdo? Estoy muy lejos. Antes hacía esto, pero hay que entender cómo piensa uno, cómo lo calcula. Creo que los republicanos piensan que pueden conservar el Senado por los pelos. Y si eso basta, mantendrán las presidencias de las comisiones. Y eso será suficiente para atraer a bastantes demócratas en apoyo de las 2 guerras a las que los demócratas no se oponen. Matar árabes, matar iraníes, es una política del Partido Demócrata, ¿no? Allí hay consenso. Así que, en el frente bélico, una mayoría estrecha en el Senado será suficiente, y percibo confianza republicana en ello. Sí, es probable que pierdan la mayoría en la Cámara de Representantes, pero quizá por un margen muy inferior al de una victoria aplastante. Si pueden seguir controlando el Senado, podrán gestionar la Cámara incluso estando en minoría. Así que, si esas son sus predicciones, pueden actuar sin miedo, sin aprensión, sin cautela. Sí, sin ninguna de esas cosas. Pero por eso se ve una especie de enfoque de perdigonada en los tweets de Trump. Todo eso lo controlan Miller y otros, y está diseñado para movilizar la boca de Trump y maximizar el atractivo entre distintos sectores políticos. Y lo que podríamos considerar incoherencias o confusiones no son confusiones. Son mensajes calculados para distintos grupos de votantes. Y eso se traduce, creo, en una confianza de fondo, que el resultado de las elecciones de mitad de mandato no será tan malo para los republicanos,
ni para sus objetivos bélicos, como llevamos meses prediciendo quienes estamos en el universo de los podcasts. We in the podcast universe have been predicting for some months now. Yeah. Sí, muchas gracias, John, por acompañarnos hoy. Being with us today. Great pleasure, as Un always. placer, como siempre. Having me, Nima. Gracias por invitarme que viene y veremos si tenemos razón o si nos equivocamos, o si, por una vez, nos llevamos una sorpresa. Sí, exactamente. Exactly.